quiero hacer conciencia de algo que está gestándose y que próximamente va a tener más fuerza. Y me refiero a que con la decadencia del prestigio, que ahora es desprestigio, que pudo haber tenido en algún momento el Foro de Sao Paulo, cuando este se instituyó allá en las épocas de Luis Ignacio Lula da Silva, y de este socialismo bolivariano del siglo XXI, que ha caído en desgracia cuando Venezuela, que era, digamos, una de las puntas de lanza de este socialismo bolivariano, está como está, y que en algún momento Venezuela fue el máximo estandarte de la izquierda iberoamericana, y que a través de ese ejemplo se buscaba dar una nueva opción a las economías de América Latina, sin Venezuela como nación rica en recursos naturales para encabezar a una izquierda, digamos, regional, impulsada por la ideología de Cuba, auspiciada por Brasil, promovida por Venezuela, encarnada en Venezuela y en otros países como fue Bolivia o Ecuador o en su momento Argentina, se integra un grupo diferente que lo que está tratando es de tomar la fortaleza del ímpetu inicial del Foro de Sao Paulo, pero darle un nuevo sentido a el esfuerzo de la izquierda para enseñorearse, institucionalizar y hacer raíces en América Latina. Y con esto se formó un grupo el año pasado que se conoció como el Grupo Puebla. Este Grupo Puebla pasó un tanto inadvertido, hay que verlo. El encuentro inaugural de este grupo se llevó a cabo en Puebla los días 12, 13 y 14 de julio del año pasado, ya con Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República, y con esta estrategia la ciudad de Puebla se convirtió en el objetivo político ideológico de Morena. Este evento, allí en Puebla, se conoció como el Encuentro Latinoamericano Progresivamente. Así se llamaba, Progresivamente. El Grupo Puebla tiene como integrantes principales a presidentes, expresidentes, candidatos presidenciales, líderes políticos y sociales del llamado socialismo del siglo XXI para América Latina y para España. Formalmente, el Grupo Puebla tiene como objetivo articulación de ideas, programas de desarrollo, modelos de producción, políticas públicas de carácter progresista, término que constantemente está machacando Morena para que se haga sentir que Foro de Sao Paulo y Grupo Puebla son asuntos diferentes, aunque en el fondo, ya sabemos, son lo mismo. En lo que el llamado Foro de Sao Paulo termina de consumirse a sí mismo, el Grupo Puebla está empezando a operar de manera sigilosa y sin ya incluir oficialmente a personajes de gobiernos como el de Cuba o de Venezuela, deslindándose para no llamar la atención. Sí tiene en sus filas a Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil y fundador del Foro de Sao Paulo. ¿Y por qué lo tiene en sus líneas de acción? Porque, de alguna suerte, Luis Ignacio Lula da Silva representó, cuando gobernó Brasil, un factor de progreso para el país. Petrobras se fue para arriba, la economía brasileña se fueron para arriba en todas sus expresiones, y podríamos decir que es un elemento salvable de esta izquierda del bolivarianismo del siglo XXI. Lula da Silva, expresidente de Brasil, Mario Delgado, Ernesto Samper, Fernando Haddad, José Luis Rodríguez Zapatero, de España, Clara López Obregón, Rafael Correa, expresidente de Ecuador, Marco Enríquez Omimani, ex candidato presidencial de Chile, Leonel Fernández, expresidente de República Dominicana, Daniel Martínez, ex candidato presidencial de Uruguay, Dilma Rousseff, expresidente de Brasil, Eve Bonafini, cofundadora de las Madres de la Plaza de Mayo, René Bejarano, Irene Montero,
ministro de Igualdad de España, Zoé Robledo, Beatriz Paredes, son parte de lo que se podría pensar en los principales integrantes del Grupo Puebla. No sé si me vaya uno por ahí. Verónica Mendoza, ex candidato presidencial para el gobierno de Perú. Por ahí. Hay que decir, y esto es también un elemento que se suma a este Grupo Puebla, que el Partido Revolucionario Institucional se asumió oficialmente como una agrupación política de izquierda. El Partido Revolucionario Institucional, en muchos de los capítulos de su historia, se han definido por la izquierda y en algunos otros se han deslindado de la misma, y para no autoproclamarse como un partido de derecha, el PRI a veces se ubica en ser un partido de centro. Y esto le da equilibrio, le da un balance, le da una perspectiva y sobre todo le da una seguridad porque no se le etiqueta como un partido abiertamente de izquierda. Como tal, el PRI forma parte de la Internacional Socialista, por ejemplo, incluso es miembro fundador del Foro de Sao Paulo. Recuerdo que uno de los principales protagonistas en el establecimiento del Foro de Sao Paulo fue justamente Luis Donaldo Colosio, el entonces presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Habrá que dar seguimiento a Manlio Fabio Beltrones, a quien se señala por impulsar a Morena para ganar en Sonora en el 2021 y quien el pasado 4 de julio pidió al PRI alejarse de lo que llamó la derecha rancia y golpista, términos fieles a la esencia propia de Morena. Nada más faltaba que acabáramos viendo a Manlio Fabio debajo del agua, aliado con este grupo poblano o este Foro de Puebla. Si bien es cierto, el Grupo Puebla es la tabla de salvamento del socialismo del siglo XXI, pienso que empezó dislocado. Y les voy a decir por qué. Porque desde el año pasado y hasta la fecha no han logrado posicionar su imagen. Y le pregunto a usted, te pregunto a ti, ¿tú sabías del Grupo Puebla? ¿Tú sabías que el Grupo Puebla es la versión mexicana del Foro de Sao Paulo, ahora que el Foro de Sao Paulo se degradó o se está degradando en una carrera demencial con fracasos tan tronantes como es el de la propia Venezuela? O como el propio Evo Morales, que, como ustedes saben, acabó intentando perpetuarse en el poder, o como el caso de Daniel Ortega en Nicaragua, que ya no se sabe ni cuándo fue la primera vez que fue presidente de ese pobre país. No, el Grupo Puebla pareciera como si hubiera nacido muerto. Se sigue identificando a Morena con el Foro de Sao Paulo y la propuesta mexicana no ha logrado darle a el izquierdismo, a el principio de lo que pudiera conducir hacia el comunismo con el carácter nacional, una especie de ADN mexicano que hasta este momento no ha logrado ni penetrar ni convencer. El Grupo Puebla pareciera nació muerto.